las actividades de ocio se multiplican y bueno, pues evidentemente es complicado. Hay mucha gente que trabaja, gente que tiene que hacer, gente que tiene obligaciones, gente que tiene COVID y gente que tiene cosas seguro que mucho más importantes que hacer que venir aquí a la presentación de un libro, sea de quien sea. Bueno, salvo que sea de JJ Benítez, ¿verdad, Cristian? En ese caso, pues la cosa podría cambiar. ¿Me pueden ir a contestar eso? Pues, ¿qué decir del libro de Cristian? Se puede decir muchas cosas, ¿no? Pero voy a intentar ser muy breve porque creo, lo he hablado con Cristian antes de la presentación, estábamos de acuerdo, en que creemos que es importante que haya interacción con vosotros y que preguntéis lo que consideréis, sin filtros de ningún tipo, ¿vale? Lo primero, estamos ante la presentación de, yo creo que un hecho, se podría decir que histórico, dentro del misterio en España, porque creo que es la primera vez que un policía, que se presenta como tal, escribe un libro que relata su diario de las búsquedas o sus investigaciones o indagaciones en busca de anomalías o de esto que comúnmente llamamos misterio, lo cual yo, periodísticamente hablando, me vais a permitir, es una cosa muy atractiva, ¿no? Y yo conozco a Cristian desde hace unos 5 años más o menos, nos conocemos, por ahí atrás, ¿no? 6 años, ¿Solo? por ahí, sí. Ya sé que el tiempo se pasa hablando conmigo, Cristian. Y la verdad es que me sorprendió. Yo voy a ser sincero, ¿vale? Las referencias que tenía de Cristian originalmente no eran muy buenas, ¿vale? No voy a dar nombres, pero no eran muy buenas. Y me hablaron de él y me dieron alguna referencia de las personas con las que había hecho alguna historia y dije, uff, qué miedo, ¿no? Pero luego pasan ocasiones, ¿no? Me di cuenta de que estaba equivocado. Cuando tuve ocasión de conocerle, gracias a Moisés Garrido y a Claudia Madrid, de decir que fueron un poco nuestros cicerones, ¿no? Que me habló maravillas de Cristian, obviamente abrí mi mente y que decir tiene que ir acertado de pleno, ¿no? Pues eso creo. ¿Por qué? Porque claro, a mí ya me dijo una cosa que como periodista me llamaba la atención. Este chico hace trabajo de campo. Y dije, ostras, ¿en serio? Hoy en día, ir al lugar, a buscar a los testigos, a indagar sobre el terreno, prácticamente ya no se hace, por desgracia. Es ese tipo de periodismo romántico que yo comparto, que algunos compañeros aquí presentes ponen en duda, pero que yo no me canso de defender a capa y espada, ¿no? Y el hecho de que alguien lo hiciera, pero ojo, no como periodista, o como divulgador, o como interesado, sino como policía, a mí me flipó. Dijo, ostras, este tío hay que conocerle, ¿no? Y bueno, pues nos conocimos, la verdad es que estoy muy agradecido a Cristian porque en alguna otra pesquisa me echó una mano, ¿no? Y estuvimos en constante comunicación, entonces digamos que hubo mucha química porque ambos nos apasionaba una cosa en conjunto, ¿no? Él no era periodista, yo no era policía, pero ambos salíamos a las carreteras a buscar misterios. Y eso es algo que evidentemente pues une, digamos que mayor a los amigos y el misterio, digamos, de campo los hacemos mejores, ¿no? Y bueno, así es como conocí a Cristian. Entonces él me fue narrando sus indagaciones, sus investigaciones. Yo aluciné con algunos datos que tenía. Había hecho una investigación muy profunda, bueno, estaba en ello del caso de Ricky B. ¿Alguno de los que está aquí no conoce el caso de Ricky B? Que levante la mano. Vale, pues te va a tocar explicarlo un poquito. Bueno, es un caso que tiene que ver con el presunto contacto extraterrestre de un señor con una aparente, digamos, alienígena. Casi dicho, dices, ostras, esto suena un poquito raro. Bueno, se hizo muy popular gracias a un libro firmado por alguien a quien hemos citado, que es JJ Benítez. Bueno, él empezó a hablarme de esas investigaciones, de otras que había hecho sobre EVA 5 y sobre otra serie de temas que me parecían súper interesantes y que entroncaban con el que para mí es el misterio de misterios, que es el asunto de los ovnis, de los no identificados, ¿no? Y entonces, obviamente, pues hicimos muy buenas migas, hasta que yo le dije, oye, tío, ¿no te has planteado el escribir un libro contando estas cosas si te atreves desde el prisma policial? O sea, no tus investigaciones desde la órbita policial, porque las has hecho, obviamente, en tu tiempo libre, ahora no planteará este tema, pero claro, tú, digamos que has tenido acceso a ciertas maneras de investigar que no son habituales en lo que respecta al reporterismo, al periodismo o a otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que me tomó un poco por loco así de entrada, pero ¿qué dices, tío? A ver, obviamente siempre y cuando a ti no te suponga un problema. Y al final le dimos varias vueltas y bueno, se animó a hacer un boceto de lo que sería el libro y bueno, pues Luciérnaga, nuestra querida Toñi Ramiro, pues tuvo a bien
dar luz verde a la publicación del libro. De hecho, tengo que contar, así un poco en petit comité, espero que no se me enfade Tony, que cuando leyó el primer esbozo yo le dije, bueno, pues Cristian, haz una especie de índice temático de lo que sería el libro, un primer capítulo, para que vean un poco cómo escribes y tal. Claro, no deja de ser un escritor novel, no saben cómo escribes, no te van a comprar algo previamente sin saber ni siquiera de qué pie cojeas a nivel literario, ¿no? Y la verdad es que, sorprendentemente, a Tony le encantó la forma que tenía de narrar la historia, se hacía súper llevadera, implicaba a algunos personajes que están aquí presentes, que son familiares del propio Christian Puig y que luego si quieren podrán intervenir. Y era una forma de narrar muy divertida, muy novelesca, pero sin perder nunca el foco de lo que era al fin y al cabo un ensayo, ¿no? Con lo cual, Tony, en cuanto empezó a leer, lo compró casi que con los ojos cerrados, lo cual está muy bien, porque no todo el mundo tiene la ocasión de publicar en Luciérnaga, ¿no? Esta editorial que pertenece al Grupo Planeta y sobre todo cuando eres novel o cuando no eres conocido, ¿no? Y Christian Puig, una de las cosas interesantes que tenía es que no era nada conocido. Entonces, bueno, pues ahí empezó la gestación de este libro y aquí lo tenemos. Tras la pista del misterio, dossier extraoficial de un policía nacional. ¿A qué mola el título? Mola, ¿eh? Es atrayente. Periodísticamente hablando es muy atractivo y bueno, y a las pruebas me remito, ya se han entrevistado en varios medios, entre ellos pues Herrera Cope, Espacio en Blanco, La Rosa de los Vientos, El Dragón Invisible, etcétera, etcétera. Y está funcionando muy bien y no me extraña porque el libro está francamente bien, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo con algún detalle, pero en líneas generales está francamente bien. Y ahora sí que sí, me callo y doy paso a Cristian. Hemos hablado de que podemos hacer esto un poco en formato entrevista. El libro se cae, pues bueno, aquí está. Muchas gracias, Davinia. Davinia que lleva el traje a tono con la mesa. Casi, sí, parte de la rosa. Y vamos a hacer esto un poco más llevadero en formato entrevista. Entonces, lo primero que te preguntaría, Cristian, es ¿cómo accediste a publicar un libro en el que tú cuentas tus investigaciones detrás de estos temas, sabiendo a lo que te dedicas y exponiéndolo públicamente? ¿Ya lo toca? Te toca. Vale, lo primero, gracias a todos por estar aquí. Lo segundo, gracias por pronunciar bien mi apellido. Y lo tercero, disculpadme porque la comunicación no es lo mío, es lo de este señor que es periodista y ahora es policía y me pongo un poco nervioso. Es más fácil escribir que hablar a la persona. Así que nada, la pregunta, pues, la culpa fue toda tuya de que estemos todos aquí ahora mismo. Porque yo no tenía intención de escribir ningún libro, yo investigaba estos temas porque me apasiona, como supongo que a vosotros os gustan estos temas y siempre tenía esa necesidad interior de saber de estas cosas, ¿no? Y me echaba a la carretera pensando que era lo normal y que era lo que todo el mundo hacía, y hasta que con el tiempo me di cuenta de que no, de que era yo y para los demás, como que tengo aquí al lado y pues que hacemos eso. Y a base de conocernos, también tengo que decir que me caía mal antes de conocernos. Era mutuo entonces. Sí, vamos a ser justos, sí. Para que veáis para lo que sirven los prejuicios, que es para nada. Y nada, pues poco a poco hicimos amistad, él fue un poco ganando terreno, diciendo, venga, porque no escribes un libro, tienes muchos casos, tienes interés. Y al final, pues, me puse a ello y salió bien, por misterio de la vida, y también es un misterio que terminé haciendo libros. Que conste que no soy su agente literario, nada de esto, que yo no me llevo ningún porcentaje, ni para favorecer esto raro, ¿no? Pero bueno. No, te lleva todo el dinero negro, no. Lo he dicho un policía, no quiero decir más. Y nada, ese es el motivo por el que hice el libro, principalmente al final, aparte de que me convencieras, porque yo tuve muchas dudas por el hecho de ser policía, pues tengo que dar una imagen de seriedad y parece que cuando un policía hace algo, pues lo hacemos todos. Yo no sabía muy bien cómo iba a encajar estos dos mundos, el policial con el misterio, y era un poco un riesgo pues hablar en nombre de la policía, aunque yo esto, como hemos dicho, les digo por mi cuenta, siempre me avala la policía, ¿no? Y yo, pues a la policía, tengo que dejarla en cierto nivel, que no sé muy bien dónde entra cuando hablamos de la. Entonces, lo dudé mucho a la hora de hacer este libro, pero luego pensé en todos los testigos. Se oye bien, porque yo me oigo en eco, no sé, ¿se me oye mejor así o así? No, sí, así. ¿Así? Vale. Acércate un poco. Sí, un poco menos. Vale, así no, así no. Bueno, al final pensé en esos testigos, algunos
pilotos o militares, radaristas, otras personas normales y corrientes, que me habían contado sus experiencias con el misterio, con el tema OVNI, que habían sido valientes, me lo habían contado, y yo tenía mi archivador lleno de casos de gente porque me iban a salir con cada luz. Sepárate un poco de la boca. Sí, así. Vale, se oye mejor. Vale. Pues eso, al final digamos que estos testigos que me habían contado estas historias, pues habían sido valientes, ¿no? Y decía, voy a ser yo ahora que siempre he criticado que la gente no habla de misterio y se lo callan, y voy a ser yo luego el primero que por miedo al que dirán o a tener problemas a nivel profesional, no voy de verdad a escribir este libro. Al final eso fue un poco lo que me hizo tomar la decisión de plasmar, no todas, pero sí algunas de estas investigaciones, de una forma que la gente, como dice él, quizá un poco novelesca, pero también es porque es mi forma de ver el mundo, y porque quería que no fuera un libro de misterio más, quería que fuese un libro que la gente pudiese disfrutar, además, como he disfrutado yo cuando he disfrutado estas cosas. Entonces, creo que era importante poner no solo las investigaciones, o sea, no solo el testimonio o ciertos aspectos de las investigaciones, sino mis propias experiencias personales, mis propias reflexiones. Me quería mojar un poco, desnudarme un poco pues, como soy realmente, ¿no? Y intentar eso, transmitir lo que yo sentía mientras investigaba estas cosas, para que... Acabo seguida, sé que te gusta hablar. No, pero fíjate que comentas una cosa interesante, a veces tus experiencias plasmadas. Me ha parecido súper interesante lo que cuentas en la introducción. Cuando eras un niño y te contaban cuentos de miedo, ¿tú qué hacías? Lo peor que puede hacer un niño, que sigue en busca del peligro, ¿no? Supongo que eso es lo que hacen todos los niños. Imaginaos, ¿no? Cuando te hablaban del hombre del saco, mi abuela mencionaba la palura, mi hermano se acordará también perfectamente, y intentaban meternos un poco de miedo típico que meten a los niños pues, para que vuelvan pronto a casa o vengan con cuidado, ¿no? Pues claro, no se me ocurría otra cosa que intentar cazar o a estos seres, ya fueran mitológicos, como el hombre del saco, ¿no? Pues poniendo veneno por los tejados, con salfumán, lejía, todo lo que encontraran para que cayera la trampa de este ser y que esos niños corrieran el riesgo, ¿no? Ahí fueron mis primeras vigilancias, fueron respecto al hombre del saco y a la palurda. Y bueno, ya había yo que decir que he atrapado a muchos hombres del saco, pero por desgracia de otros niños, peores de los que me contaba mi abuela. De hecho, tengo entendido que llegó un momento en que tu abuela decidió dejar de contarte historias de miedo por la supervivencia de la vecindad, ¿no? Básicamente. Sí, los vecinos, cuando empezaron a morir los gatos de los vecinos, ya tuve que parar. Bueno, oye, metiéndonos en harina, ahí tocas un montón de historias en el libro, ¿no? Es imposible contarlas todas. Yo desde aquí recomiendo que echéis un vistazo porque merece la pena. Y hay algo importante, y es que lo que contiene este libro, gran parte de su contenido no lo vais a encontrar en otros libros similares. ¿Por qué? Porque cuando tú vas más allá de las fuentes abiertas, persigues, digamos, a las fuentes directas y consigues que hablen, te cuentan cosas que habitualmente no están en otros sitios, ¿no? Y este libro está plagado de ese tipo de historias, ¿no? Hay un montón que podríamos comentar, pero por empezar con una, que es quizá la que más te marcó cuando empezaste a seguir todas estas cuestiones, es la famosa historia de los billares, ¿no? Muy rápidamente, ¿cómo te introduces en esta historia y qué es lo que cuentas en el libro sin hacer demasiado spoiler? Pues al final fue por casualidad, como parece la casualidad o la sincronicidad que parece que es algo que un poco que viva, sobre todo cuando investigo estas cosas. Fue un viaje que hicimos mi hermano y yo. Estaba yo recién operado, no era policía todavía, estaba recién operado de una hernia, me tuve que quitar para poder pasar las pruebas médicas. Y cuando me encontré un poco mejor, mi hermano me dijo, venga, vamos a investigar por ahí. Era la primera vez que salíamos, seguramente en 4. Nos fuimos a Belchite y yo recuerdo estar en el hotel por ahí a ver el tipo era un crío, ¿no? Y el Belchite nos gustó tanto que a los pocos días nos fuimos a ver Belmer, a ver las caras de Belmer. Belmer intentamos grabar, pero eso no es el libro. Yo quería aburrir con estos ruedos. Luego voy a aprovechar, pues aquí lo tengo que hacer. Y nada, recuerdo que estaba Miguel, el hijo de María Gómez, que nos dijo, bueno, podéis venir, pero no se puede grabar. Y claro, mi hermano no se ocurrió
estamos tirados por ahí, en Jaén, y recordamos un documental de J.J. Benítez, no recordamos muy bien, tuvimos que llamar por teléfono para que nos recordaran de qué iba el tema, y bueno, pues vamos a ver qué era eso, y así empezamos a tener los billares, empezamos a hacer un poco de misterios, como hace la gente, ¿no? Como hace la Dionisio Ávila, no sé si conocéis todos el caso de los billares. Hay gente que no. Resúmelo en 3 minutos. Lo resumo en 3 minutos. No pregunto nada, lo voy a intentar. Los billares. El 16 de julio de 1996, un señor mayor, Dionisio Ávila Utrera, mientras paseaba por el campo, con su perita linda, se encontró con una nave y 3 seres. En la nave había unos símbolos que parecen PRB. Esos 3 seres le dieron unas supuestas piedras y ahí un poco pues, empezó todo, ¿no? Esto es muy resumido. Hay mucho más detrás de este encuentro, que al final es un encuentro del tercer tipo, que no hay tantos y menos casos tan contemporáneos, ¿no? Con 96, pero bueno, de esa época para acá es una cosa que has visto un poco de este tipo, que yo sepa. Entonces, claro, ahí empieza un poco la historia. Nosotros nos interesamos y empezamos ahí y tengo que reconocer que, pues, cuando ya llevamos un tiempo tratando de investigar este caso, me dio la sensación, como la pasada de David y la gente que me dio este caso, pero que era fraude, ¿no? Caso violento, porque tirar las piedras, mi hermano también, para que las encontramos, el testigo que había visto como las fallaba y se escondía, bueno, una serie de cosas. Que el caso era un fraude, hasta que, bueno, me pasaron una serie de cosas que no esperaba y era, bueno, no voy a contar, voy a resumir y no voy a contar. No, resumirá de qué va el caso, para contar tu experiencia con el caso, que es bastante increíble. Sí. A ver, me cuesta hablar de estas cosas porque es más fácil escribirlas que hablar, porque luego parezco loco. Y intento aparentar una persona normal. Creo que lo soy en la mayoría de las ocasiones, pero claro, cuando hablo de esto, pues es difícil, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Estaba yo con Dionisio Ávila en el lugar del supuesto avistamiento de este ovni, ¿no? Había estado ya muchas veces con él. Y estábamos buscando esas supuestas piedras que a él le dejaban, ¿no? Con esos grabados. Yo, claro, de aquellas ya no me creía nada. Y le dije, mira, Dionisio, yo no estoy cansado de que me des estas piedras, de buscar piedras de la nada, de que me cuentes esta historia que me has contado una y otra vez, me has contado 10 veces. No es que no le dijera que no me creía nada, pero se lo hice ver y le dije, mira, yo vengo aquí para ver si esto es verdad y para verles a ellos, ¿no? Si todo esto es verdad, yo quiero verles a ellos. Y de repente le cambió la expresión, ya no era él. Yo tengo la sensación de que ya no era él. Era como un robot. Su personalidad era otra. Y de repente se me queda mirando y me dice, ¿tú quieres verles? Pues les verás, me dijo, ¿no? Señalándome a mí. Y de repente le entra una extraña prisa que nunca le había sucedido y nunca le ha vuelto a pasar. Al contrario, siempre te quedabas en mi casa o quedar. Siempre es un hombre pues, que me gusta, que le vayan a visitar y pues está súper libre, ¿no? Ha jubilado, tiene mucho tiempo libre y esto es muy bien. Entonces, pues yo me sentí un poco de decir, pues mira, igual le he ofendido porque no. Le he dicho que no me río de esto y no quiere que me vaya. Empezó a empujarme, incluso, venga, vámonos, una prisa rara. Además me decía, venga, tú intenta coger luz de camino a casa, porque de aquello pues había 5 horas de carretera, intenta pillar algo de luz. Me quedaban 40 minutos, 1 hora de luz. Luego el resto del viaje iba a ser de noche igualmente, me daba un poco igual. El caso que dije, bueno, yo me voy, me olvido de esto, aquí no tengo nunca más, ¿no? Hasta que pasó lo que pasó. Me llevaba 1 hora de viaje, aún no había llegado a Úbeda, cuando de repente el sol se estaba poniendo, ¿no? Ya por detrás. Entonces reflejó algo en el cielo, algo que parecía plateado, porque cuando miraba un poco así, destelleaba y hacía que lo viera, ¿no? Pues cuando vi que estaba viendo un objeto volante no identificado, tal cual. No puedo decir que era aquello, solo puedo decir que era un ovni de manual y que además estaba exigiendo para que yo lo viera. Se puso encima del coche, hacía formas de un 8 invertido, de infinito, así, continuamente, en un buen rato. No es que estuviera 2, 3 minutos, no. Tuvo un buen rato, hasta que, bueno, me perdí de vista, se escondió detrás de una nube y lo perdí de vista. Me voy a contar algo que tampoco viene en el libro, que sé que mi primo siempre me dice que lo cuente, y a mí no me gusta contarlo.
Mi primo es ese de ahí que está grabando, que es un personaje importante del libro. Antes de ver eso, yo iba con, no sé si eso te lo contaba, iba con una chica que venía conmigo ese viaje, que me acompañaba en el coche, y yo le dije, locuritas, ¿no? Oye, vete haciéndole fotos al cielo. Y me dijo, ¿ya para qué? Yo que sé, por si acaso. O sea, las típicas cosas de, ¿por qué? Pues no lo sé, pero se me pasó por la cabeza y se lo dije. El caso es que, bueno, luego vimos el OVNI, ella también lo vio, y, bueno, yo paré el coche, cuando llegué a una gasolinera pude parar el coche, porque había tráfico, eso no pude parar, si no debería parar, pero bueno, lo paré cuando llegué a una gasolinera, y cuando me bajé me temblaban las piernas, porque a pesar de que yo siempre he creído en estas cosas, porque me gustan, me apasionan, pues al final la mente racional está ahí, y eso es un shock, que te dice que estás viendo algo que es imposible, y encima es que te han avisado de que lo ibas a ver, no hace ni una hora. Entonces, claro, imaginar otra situación, yo llamé a Dionisio, mira, le pedí disculpas, tenía razón, todo esto es verdad, están entre nosotros, no estaba flipado. Y me dijo, y seguía igual, su actitud seguía como la del robot, que digo yo, me dice, sí, ya lo sé, eso le estaba comentando a mi mujer, que la quería seguir vivo. Dice, vais guardaos, esas fueron las palabras exactas, pero no las apunté tal cual, igual en el campo, según terminó la conversación. Vais guardaos, vais a ir guardaos todo el camino. Y así como te he dicho que los ibas a ver, también te digo que no los vas a ver más en todo el trayecto, pero ellos van a estar ahí cuidando. Bueno, vais guardaos. Cogió y colgó, no se despidió, no tuvo ninguna forma, no era él, de verdad, no era él. Y claro, yo llegué a casa, se lo conté a mi hermano, me acuerdo yo, alucinado, mira lo que me ha pasado, y mientras yo se iba contando, él iba viendo las fotos del viaje en el ordenador que habíamos hecho. Y en esas fotos que yo le dije a esta chica, oye, vete a hacerle fotos por si acaso, aparecen unos círculos, podría ser cualquier cosa. Si se lo enseña a David, me dice que es un pájaro, porque es David Cuevas. Pero el caso es que en las fotos... Dilo, era pájaro. Los apriorismos no son buenos, fíjate que si nos llegamos de alguna forma a fiar de los mismos, tú y yo no estaríamos aquí. Sí. Así que, quién sabe. Además, eso de es un pájaro, me recuerda lo que viene después. ¿Es un avión? No, es Superman. Pues no. Ahí está. El caso es que no sabemos lo que era, ni lo que vi, ni lo que aparece en las fotos. Aparecen como unos círculos detrás de esas nubes, que era con el libro viscondese, y en una de ellas incluso se ve una especie de movimiento tipo de peonza, ¿no? Como que era algo que se estaba moviendo muy rápidamente, como lo que yo vi justo después. O sea que Dionisio volvía un poco a aceptar lo que había dicho de que iban a estar todo el camino ahí, y que yo no los iba a ver más. Es como si de alguna manera se me hubiese mostrado para que yo lo viera. Entonces, imaginaos, el fin de semana siguiente estábamos mi hermano, mi primo y yo en Los Villares, que fue el fin de semana del rábano gigante. No solamente esto, sino que algo más sucedió hablando precisamente con el hijo de Dionisio, ¿no? Cuéntalo rápidamente porque es una historia que da... hay que avisar un poco de mal rollo, pero sucedió tal cual, ¿no? A ver, en Los Villares me han pasado varias cosas, pero yo las apunto aquí de golpe y parece que me pasan muchas cosas, pero esto ha sido a lo largo del tiempo, mis investigaciones las suelo alargar a lo largo de los años. Digamos que, claro, yo al introducirme tanto en esta investigación, al obsesionarme un poco en ese sentido, de decir, si yo que no soy nadie y voy un poco investigando un poco en serio este tema, me he encontrado ya con esto. Y digo, es que aquí hay algo de verdad, ¿no? Debo decir que eso fue un poco mi bautismo en el misterio, que a partir de ahí fue cuando me lo tomé en serio, me lo tomé de otra manera, porque claro, cuando me metí con eso, es que aquí hay algo, ¿no? Si rasco, sigo rascando, algo sale. Y salieron cosas, claro, salieron. Empecé a interrogar a la familia, empecé a meterme un poco más con la familia de Dionisio Abria, no solo con él, y entablé cierta amistad, no con uno, sino prácticamente con toda la familia. Gregorio, el hijo mayor, me contó, no solo él, porque como digo, había por separado con el resto de la familia y todos me contaron lo mismo. En un principio yo ni siquiera le presté atención, no porque yo iba buscando ovnis, no visitantes de dormitorio, que es de lo que me estaban hablando. Entonces, lo típico que te cuentan de un caso y lo escuchas así, lo apuntas en el cuaderno, pero no le das tanta importancia hasta que de repente la familia entera, cada vez que te juntas con unos por separado, te cuentan la misma historia. Sabéis lo que son los visitantes de dormitorio, ¿no? Más allá de pensamientos impuros, ¿eh? Estas especies de sombras que aparecen, en ocasiones sin rostro, a los pies de la cama, rodeando la cama, bueno, pues por ahí van un poco los tiros. Sí, además este tipo de visitantes era el típico de visitantes encapuchados, ensotanados, que no se ve la cara, ni los brazos, ni las manos, ni los pies, van en grupo. Este tipo de aparición, que además es muy arquetípica y muy común, por lo que sea.
Y de hecho dedicas varios apartados de tu libro a contar alguna de estas historias, ¿no? Que ponen los pelos de punta. Sí, en el libro hay algún capítulo dedicado a estos seres que no sé muy bien qué son. Y uno de ellos es el caso de los Villares, porque te voy a contar por el tema de la familia. Pues un día, hablando con Gregorio, el hijo mayor de Dionisio, me contó que este hombre cayó en el alcoholismo, por eso yo tampoco le daba mucha credibilidad, en principio tenía problemas con la justicia. Pero bueno, me contó que un poco fue por culpa de su infancia y su relación con estos visitantes. Decía que llegaban a pegarle hasta palizas y que tuvo una infancia dura, por lo que contó. Luego me enteré pues, que esto fue pasando generación tras generación y la familia estaba bastante preocupada en ese sentido. Total, que al final un día, cuando ya empecé a prestarle atención de verdad a esto, recuerdo que eran... Sí, yo estuve, pues eso, digamos en la Nochevieja, ¿no? En Navidades del 2006, y en 2007 empezaba yo a hacer las prácticas en la comisaría castellana. Yo venía de estar en los Villares. Llegué y justo me incorporé en el trabajo y me puse a trabajar de aquellas. Eran, no sé, entre mi primer y el tercer día de prácticas, imaginaros, ¿no? Yo era un puto nuevo, como se dice. El caso es que hubo un altercado, ese día me llegó un mensaje, un SMS, de aquella no existía WhatsApp. Me llegó un SMS del hijo mayor de Dionisio diciendo: ten cuidado que estos visitantes van a por ti. Un mensaje totalmente amenazador. Y yo interpreté pues, como que se había emborrachado y como venía yo de allí, pues estaba dando vueltas a la cosa y no le hice ni caso. Pues ese día, de repente, estaba yo trabajando en la comisaría y hay un altercado en el calabozo. Un compañero que estaba encargado en ese momento de calabozo solicitó apoyo porque uno de los detenidos se había puesto violento y hubo que reducir. Entonces, todos los que, como es habitual, ¿no? Cuando pasa una cosa así, todos los que estábamos en la comisaría entramos a apoyar a ese compañero porque no sabemos qué está pasando. Cuando yo llegué ya se había resuelto la situación, ya habían introducido en el calabozo a este individuo y otro que supuestamente no tenía nada que ver con esto, un chaval, tendría unos 21 años, estaba totalmente enajenado, estaba drogado, no sé muy bien, estaba bastante violento, bastante agresivo. Pero no tenía nada que ver con esto, estaba solo en una de las celdas precisamente porque estaba violento, ¿no? Pues de repente, de todos los que estábamos allí, que imaginaros, está la comisaría, empieza a llamarme a mí, de todos los que estábamos ahí. Y yo no quería darme la vuelta pues, por no darle coba a esta gente. Pero claro, ya me doy cuenta que todos los compañeros me están mirando y te está llamando a ti, date la vuelta, a ver qué te quiere decir. Y me siento un poco obligado y me doy la vuelta. Y me dice, que sepas, a ver cómo lo digo, lo voy a suavizar. Que sepas que... En Espacio Blanco lo contaste sin dar nombres. Venga, lo voy a decir. Es verdad que no he puesto en antecedentes esto. Hay en los Villares, es que no puedo hablar de esto porque no tengo autorización de la familia y hay personas que no quieren que se hable de esto, y además en mi pueblo, y no puedo decir sus nombres, y tener una vida normal y olvidarse de todos estos problemas. Pero en esa época había una niña, familiar de Dionisio, porque le sucedía lo que le había sucedido a Gregorio, le había sucedido a más familiares de los que no puedo hablar. Pues esta niña le estaba pasando y yo venía de ese viaje de que me contara precisamente lo que había pasado. Bueno, pues cuando este hombre se dirige a mí, el del calabozo, me dice el nombre de esta niña pequeña, que tendría de aquellas unos 11 años, y me dice el nombre de ella y me dice que sepas que no te la vas a follar. Imaginaos. O sea, de una niña, estaba hablando de una niña pequeña. Y era como... Y ella venía a decirme, de contarme que por la noche se le aparecía, que la intentaban ahogar, que se le daba en la cama, que no todos, algunos eran buenos y le hablaban de las estrellas, pero en general le hacían cosas en el dormitorio. Bueno, pues este ser se me apareció y dijo lo que acabo de decir, que sepas que esta dijo el nombre, me la follo yo todas las noches, pero tú no te la vas a follar. Se subió en la puerta del calabozo y empezó a darse cabezazos, como si fuera una película de la niña de exorcista, igual. Y claro, allí estábamos todos callados. ¿Cómo reaccionas? No, yo no reaccioné. Literalmente no reaccioné. Me quedé mirando diciendo, no puede ser que esté pensando que me esté pasando esto. Allí nadie me conocía en la comisaría, nadie sabía yo de dónde venía. O sea, nadie sabía nada de mí. Y menos ya contaba aquellas estas cosas. Y el nombre coincidía, ya el nombre de la niña. Era el nombre de esa niña de la que yo venía justamente de contarme estas cosas.
El tema es que, bueno, cuando ya pasa, se da el tío con la cabeza, se baja y empieza a reírse como los dibujos de Scooby-Doo, el ja, 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 famoso. O sea, era una situación totalmente surrealista, era como estar en otro lugar. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo te has quedado? O sea, a mí, de todos los que estábamos allí, me dijo así, ¿cómo te has quedado? Es que ni contesté. Y fue cuando un compañero que tenía al lado me dice, venga, tira, vámonos de aquí, que aquí están todos chalados, venga, vámonos. Y salimos todos de golpe, además yo estaba el primero para salir, hasta que no salía yo, no salían todos. Y claro, es que claro, no sé ni cómo seguir. Porque... Bueno, hay un montón de historias en el libro, insisto, no podemos contarlas todas, pero quiero que demos algunas pinceladas a un tema que por lo que tengo entendido tiene cierta relación con este otro. Y además no nos alejamos demasiado de ciertas cuestiones más o menos sexuales, que es el tema de Ricky B, que no sé si decir, sin temor a equivocarme, que es quizá uno de los grandes casos que ha seguido durante los últimos años, ¿no? Que te ha incluso obsesionado la búsqueda de pesquisas o de pistas para intentar saber más sobre esta historia. Pero antes de contar estos avances, cuéntanos en un par de minutos qué consiste la historia de Ricky B. Vale, Ricky B, Regina Bruni, como era en realidad, porque creo que Ricky B es el apodo que le puso el amante que estuvo con ella, que la valoraba tampoco, que ni siquiera recordaba su nombre, y la llamaba Ricky. Ella se llamaba Regina Bruni. Y esta mujer tuvo una relación con un ingeniero sevillano, con Francisco Naval, en Zara de los Atunes, en Cádiz. Este hombre vivía en Sevilla, pero tenía un chalet en Zara, bajaba los fines de semana, y la conoció, se la presentaron, y durante los años entre el 81 y el 82 tuvo una relación de fin de semana con él. Una relación basada en el sexo, basada en la diversión, en poco más. Esta chica le decía que era extraterrestre, que no era de este mundo, era muy rara, le decía que solo bebía leche, una chica un poco extraña, pero claro, este hombre decía, bueno, es una norteamericana, una chica un poco rara, a mí me da un poco igual, que está un poco loca, que cuente lo que quiera. Es decir, no le daba importancia a esta mujer, y luego se repitió muchísimo. Yo cada vez que he hablado con él, siempre tira un poco por ahí, ¿no? Que se siente un poco mal por no haberla valorado por lo que realmente luego ahora piensa que es, que ahora sí que cree que tiene razón, pues, o sea, sí que cree que le contó la verdad, pues por lo que voy a decir, ¿no? Porque ella le dijo que tuvo un accidente de autobús en México en el año 1975, donde bueno, según ella falleció, y este ser ocupó su cuerpo, y a partir de entonces, pues ella era una infiltrada extraterrestre en este mundo. Imaginaros la locura de este caso, ¿no? Es un caso que no se cree nadie, ni yo ni nadie. O sea, por mucho que nos lo cuenten, o por mucho que digan esto es verdad, es imposible de creer. No, hay muchísimos aficionados al tema que quedaron prendados con la historia a raíz del libro de Juanjo Benítez y que aún hoy siguen esperando ansiosos una segunda parte que Juanjo ha prometido en varias ocasiones, y es un tema que tiene más credibilidad de la que podría aparecer entre los aficionados a estas cuestiones. Sí, el libro, es lo que quería decir, tiene algo que engancha, algo que es enigmático, no sabes muy bien qué es, porque mientras te lo estás leyendo no te lo crees, pero a ver dices, ostras, ¿y si esto es verdad? ¿Y si sí? ¿Y si sí? Es la duda que tengo yo siempre, es el y si sí que me hace coger y investigar. Que también fue por culpa de este señor, antes de conocernos, gracias a él yo supe quién era Francisco Naval, el ingeniero que estuvo con esta mujer, y a raíz de ahí pude tirar el hilo al lugar donde vivía y presentarme con este señor en su casa. Sí, hicimos un programa de radio que por aquel entonces se llama La Sombra del Espejo, muy pequeñito, a nivel prácticamente universitario, y abordamos el tema Ricky B, y a raíz de revisar una serie de documentación dimos con el nombre del ingeniero, con el nombre de la chica, e hicimos un programa especial con toda la información que consideramos que no era muy popular. Tengo entendido que algún compañero no quedó especialmente contento con el resultado porque hicimos pública la identidad del ingeniero, ¿no? Y claro, todo podía haber quedado ahí, en un programa local, si no fuera porque un meticuloso método en todos policías estaba detrás de la historia y utilizó esos datos pues, para indagar aún más donde no podíamos indagar los demás. Sí, me acuerdo perfectamente el día que vino Óscar a mi casa, en Castellón estábamos, y digo, mira, y sacó un pendrive, enciende el ordenador, metió el pendrive al programa de este señor, dice el nombre del ingeniero. Bueno, ya está. ¿Qué tardamos en llegar a presentarnos en su casa? Nada, una semana. Y ahí empezó
una investigación con Ricky Bay y sigue, debo decir que sigue. Pero perdona, es que esto es muy importante, porque es que nadie ha hablado con el ingeniero más allá de Juanjo Benítez o la propia Liana Romero, y yo no sé si hay muchas más personas de mundillo que hayan hablado con este hombre. No, a día de hoy nadie sabe quién es, porque no desvela su identidad. No, pero aunque se debiera identidad, hay que saber localizarla, y eso no es fácil, ¿no? Obviamente. Entonces, ostras, quiero decir que lo interesante es que a raíz de ahí se empiezan a conseguir datos que no se pueden obtener de otra manera. Otra persona que entrevista, aparte de lo que hizo Juanjo Benítez en ese trabajo que yo considero muy interesante, más allá de lo que creamos o no creamos en la historia, de documentación en cuanto a la historia, ¿no? En cuanto a esta historia de Ricky Bay, ¿no? El caso es que tú ahondas en el tema y ofreces datos que no son muy poco conocidos. Dime uno, porque el tema da para mucho, pero yo quiero que la gente lo descubra en el libro. A ver, por ejemplo, yo digo el lugar donde sucede todo esto, que está de los Atunes, la zona de Barbate, el nombre de Francisco Naval, el nombre de Regina Bruning, todo el periódico de Yucatán, donde aparece, eso fue gracias a la intervención de mi primo que consiguió el periódico de Yucatán, donde viene realmente el accidente de autobús de México, que sucedió de verdad, donde ella supuestamente falleció, que luego vi que no era así, no falleció, porque gracias a que en esa época no existía la ley de protección de datos, y menos en México, ahí venía todo, venía el nombre y apellidos de las personas que fallecieron, los que iban en autobús, cómo fallecieron, si murieron decapitados, desangrados, la declaración del conductor del autobús, viene todo detallado, parece un informe policial, ¿no? Y la verdad que era un periodismo muy bueno el que se hacía en esa época y muy fácil de pasar para seguir la pista, ¿no? Por no adelantar mucho, pero vamos a dejar un dato en el aire, y es que tú localizas a Ricky Bay, a Regina Bruning, es decir, hay un momento en que tú das con su posible paradero. Sí. ¿Y qué pasa? Pues eso lo dejamos a los lectores para que le echéis un vistazo, ¿no? Porque hay muchos otros temas por el que podríamos pasar. Vamos a estar un poco más... A ver, hay una cosa que quiero contar que creo que es importante, de por qué el caso de Ricky Bay puede ser real, ¿no? Que no lo hemos dicho. Porque solo porque diga ella que es extraterrestre no lo vamos a creer, menos cuando hay pruebas, como digo, de que ella no falleció en el accidente de autobús. Y es que cuando venía de cenar Francisco Naval con esta mujer, con Regina Bruning de Barbate hasta los Atunes, una noche, ella de repente iba siendo el copiloto, se echó al suelo y empezó a gemir, empezó a quejarse, y el ingeniero que le puso... En posición fetal, ¿no? Sí, en posición fetal. Y el ingeniero le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que...? Dice, es una persona que viene a buscarme, y cuando se puso una luz muy brillante encima del vehículo, se cuenta una luz muy espesa, muy densa, que parecía rebotar de la propia mano de este hombre, de Francisco Naval, del volante, del salpicadero del vehículo, algo que él nunca ha vuelto a ver, ni sabía que existía ni ha vuelto a ver una luz de esas características, ¿no? Es algo, bueno, el vehículo se tuvo que detener porque no veía nada, y cuando desapareció esa luz, pues se fue a casa porque ella insistió, porque le preguntaba, ¿pero qué pasa? Y le decía, llévame a casa, ya no alcanzaba a decir nada más. La llevó a su casa, a Chalet, y durmieron esa noche en habitaciones separadas, como era habitual, y a la mañana siguiente el Francisco Naval pues vio que no estaba en la casa, que también era habitual, ella se despertaba y se iba cuando quería, y se fue a Sevilla a trabajar. Cuando volvió el fin de semana siguiente no estaba, lo iba un poco, empezó a preguntar, pero ahí se le perdió un poco la vista y nadie más la supo de ella. Y ahí viene lo de quien se fue a Sevilla, pero perdió a su Ricky. Vamos a dar paso en breve al público, para que pregunte lo que quiera conseguir. Pero hay una pregunta más que quiero hacerte, y luego vamos a dar paso también a algunos protagonistas del libro, ¿no? Y es lo interesante, una de las cosas interesantes que tiene este libro, porque hay muchas más historias relacionadas con ovnis, claro, se acceden a documentos militares, se acceden a un tipo de información a la que no es fácil acceder, ¿no? ¿Qué ventajas tiene, digamos, ser un funcionario público, un miembro de un cuerpo policial, como es tu caso, de la Policía Nacional, a la hora de indagar en estas cuestiones más allá de lo que podemos hacer los simples mortales, ¿no? Lo que es interesante no es hasta donde se pueda contar, obviamente, ¿no? Porque es uno de los puntos fuertes de este libro. No solamente los datos que obtienes, sino el hecho de, claro, que los obtiene una persona que ha llegado a donde otros no hemos podido llegar, ¿no? Sí, a ver, aquí hay varias cosas.
es verdad que vende mucho lo que la policía investigue, y es verdad que sí que investigue estos temas, porque la policía investigue lo normal, sino Es su trabajo diario. Sí, pero no que investigue estos temas. Es normal que eso, en cierta manera, llame la atención. Y sí que hay parte de verdad en que quizá un policía tenga acceso a ciertas cosas, la mayoría no, pero más que el acceso es la experiencia que uno adquiere con el tiempo, saber cómo investigar, dónde consultar, dónde la metodología. las cosas, la metodología, el utilizar una metodología lógica, totalmente racional, a pesar de estar investigando fenómenos paranormales, aunque luego haya que dar un salto a buscar explicaciones, que además yo me mojo mucho en el libro, David me ha echado muchas broncas, en pijama. Luego cuentas de pijama. No sé yo. Pero es verdad que me mojo mucho, pero a la hora de investigar sí que utilizo una metodología racional, que es lo que aprendí, lo que sé hacer, ¿no? Pues yo qué sé, cada uno, no soy el único, que no es algo especial. Si un psiquiatra investigara fenómenos paranormales, lo haría desde la perspectiva de la mente. Si la hace un policía, pues lo hace desde la perspectiva de sacar documentación, investigar, contrastar datos, tomar muchas declaraciones y sí, lo que hace la policía normalmente, localizar a la gente, estas cosas. Pero, salvo esas ventajas, que bueno, sí, que las hay. No está mal, ¿eh? Sí, claro, no está mal. Pero tengo que decir que eso no es lo que me ha abierto las puertas, eso no es lo que me ha hecho llegar donde he llegado. Lo que me ha hecho llegar donde he llegado es ser yo mismo, ser un apasionado de estos temas, echarme a la carretera y un poco ganarme la confianza de la gente, ¿no? Es como hacerlo sin ningún interés personal, ni ningún ánimo de vender nada, porque, como digo, yo no tenía intención de escribir un libro. Entonces, cuando yo hablaba con los testigos no tenían ningún motivo por el que mentirme, al contrario. El ver que una persona tenía ciertas inquietudes, se abría a ellos, o que podían contarle por primera vez incluso, o abiertamente su experiencia a alguien, y que no se riera o le creyera o le diera cierto valor a sus palabras, ya hacía que a mí me llegaran casos, y casos reales, casos que a mí me dan mucha credibilidad por lo que digo, porque yo luego no iba a sacarlo en una revista, no iba a vender nada, por lo tanto ellos tampoco buscaban nada. Indagabas para ti. Claro. Y en soledad, además, ¿no? Sí, a ver, he tenido la ayuda de mi hermano, de Óscar y de mi primo, que están aquí, y sin ellos no habría podido hacer muchas cosas, porque yo soy bueno con unas cosas y malo para la mayoría, ¿no? Antes de dar paso a ellos, una última pregunta que quiero que me responda con un sí o un no. Pese a tu punto de vista analítico a la hora de indagar en estas cuestiones por deformación profesional, ¿crees que después de haber estado, no sé, que son unos cerca de 20 años, indagando sobre el terreno sobre estas cuestiones, crees que hay algunos asuntos relacionados con las mismas que no tienen una explicación racional a día de hoy? A ver, yo lo que sé es que cuando más tiempo llevo en esto, menos sé de nada. ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Vale. Pues esa es a lo que iba, sí, la respuesta está muy clara. O sea, existen los fenómenos paranormales, existen los ovnis, ocurren cosas que no tenemos explicación, y yo las he visto, y por eso me he ido introduciendo cada vez más en esto, y tengo la seguridad, hablando con vosotros, de que estas cosas ocurren, que no se dan la importancia que hay que darle, y que, bueno, yo soy el único que tú y pocos que nos dedicamos a investigar esto, pero somos muy pocos, y yo creo que es un tema importante, ¿no? Es verdad que lo que tengo que decir es que no tengo ninguna respuesta concluyente de nada, que no sé nada, que cada vez, cuando más tiempo llevo en esto, menos sé de todas estas cosas y menos claro lo tengo, ¿no? Por eso sé que es una tarea difícil, que a mí me sobrepasa, y que quizá debería de investigar gente de otro nivel, ¿no? De mucho más nivel que yo. Al fin y al cabo soy policía, soy un periodista, cada uno aportamos nuestra visión, nuestro punto de vista, pero es muy difícil llegar a algo que es tan grande, ¿no? Como es el mundo del misterio. Pues lo interesante es que se obtienen informaciones desde una perspectiva o desde otra, ya sea la periodística o la que deriva de la experiencia con el trabajo policial, el buen trabajo policial, ¿no? Que decían en The Wire, para aplicarlo en este caso a las pesquisas relacionadas con el misterio. Lo interesante es cuando se obtienen informaciones, insisto, que vienen de fuentes primarias, no de fuentes abiertas, que son esas fuentes que cualquiera de ustedes puede consultar con su teléfono móvil desde el cuarto de baño, con el Google, y claro, es muy difícil encontrar esas informaciones negro sobre blanco, y por eso yo creo que es destacable.
pasa muy pocas veces un trabajo como el de Christian Puls, ¿no? Bueno, tenemos también por aquí uno de los protagonistas del libro. Preséntalos, Christian, no sé si alguno de ellos quiere comentar algo, decir algo. Sí, bueno, por lo menos que os vean las caras. Estamos los culpables de parte de la investigación. Operación Salmón. Las caras con mascarilla. Cada como se media cara solo. Toda esta gente me lleva aguantando muchos años. Yo más y yo soy Fernando. Muchos kilómetros también. Sí, sí, sí. No, el que más le aguanto soy yo, los aguanto los dos. Sí, algunos hacen de pilares, otros se cansan, otros vuelvan, vienen, pero siempre están ahí, sin ellos pues la verdad que no hubiese podido llegar tan lejos, porque pues eso. O muchas veces, o peor, pues me hubiera ido un poco la cabeza, porque uno cuando se mete en estas cosas y empieza, se cree que todo es verdad al final, ¿no? Y al final va habiendo Bigfoots, donde no los hay, y gracias a estar rodeado de gente cuerda, buena gente, pues al final también hace que a uno no se le vaya de todo la cabeza. Esta gente son los protagonistas del libro, está bien que le pongáis cara para cuando lo leáis, sabéis quién es cada uno. ¿Quieres comentar algo, contar alguna anécdota, alguna historia? Es el momento. Sí, yo. Ay, madre. De Sí, niño no vale nada, de cuando éramos niños no se me cuenta. Sí, no, ¿se oye? ¿Se oye bien? Sí. Y no mató ni un gato, es mentira, ¿vale? No. Pero sí que es verdad que ponía trampas con lejía, eso sí que es verdad que lo ponía en el pero no es verdad. No, bueno, decir que sí que es verdad que la primera vez que, bueno, cuento una anécdota rapidísima que ha empezado contándola él, ha sido cuando fuimos a Belmes de la Moraleda a ver lo de la Casa de las Caras, en plan, somos policías, vamos a decir si es verdad o es mentira. Y no se nos ocurre otra cosa, claro, haces lo que ves y lo que aprendes de la tele, porque en el fondo no vamos a hacer un cursillo de investigador de sucesos paranormales. No, tú veías a los investigadores, llevan chaleco, tal, no sé qué, y nos fuimos al Carrefour, nos compramos un chaleco de investigador. Nos cabían nuestras cassettes, nuestro Walkman, nuestras radios, íbamos con nuestra cámara, ¿sabes? Y entramos así a la Casa de las Caras. Así, ¿De las como caras dos o de pas- los caras? La Casa de las Caras de Belmes. O de los caras. Y los caras éramos nosotros, los jetas, ¿no? El chaleco coronel tapioca mínimo, ¿no? Supongo. El 40, no éramos tan pijos. El presupuesto no llegaba. El presupuesto era de Carrefour. Coronel tapioca. A saber. Y entramos así, le regalamos y entró Miguel Pereira y nos echó a patadas de allí. No sabíamos entonces, luego supimos que era Miguel. Y dijimos, ostras, este tío nos ha echado. Vámonos a casa de Miguel Pereira. Pues no sabemos que él era Miguel. Y vamos a casa de los familiares de María y decimos lo que nos ha pasado con esta familia. Y vamos allí y nos abre una mujer majísima, María Jesús. ¿Qué pasa? No, mire, que hemos estado en la Casa de las Caras, queremos hablar con su marido porque es que nos ha pasado con otro chico que nos han echado ahí. No te preocupes que cuando venga mi marido, sentaos aquí. Con la cara de buen chico que tenéis, sentaos aquí que cuando venga mi marido os lleva el mismo a la casa. Ahí estábamos ganando la confianza de la mujer, poniendo cara de penita y entra por la puerta. Entra Miguel Pérez. ¿Qué hacéis aquí? ¿Vosotros? Hostia, nos miramos así y digo, ya está, vamos para no, que somos unos chicos, tal, que, hombre, pues que entres con la cámara y tal, y dice, mira, hemos hecho la novatada y tal. Bueno, deciros que nos quedamos a comer allí, que nos llamamos más que aportamos y que entablamos una amistad, que es verdad que eso pues, a lo mejor lo puedes contar en un segundo libro, yo he contado la anécdota, ¿no? Y nada, sí que es verdad que pues lo acompañamos, echamos la moneda al aire y dijimos, vamos aquí, vamos allá. Y aparecimos en... Cuéntalo todo, la moneda, ¿qué era? Ya que estás. ¿Qué moneda? ¿El qué? Lo de... Lo de Benítez o lo de... Sí, a ver. Estuvimos, claro, de Belmez y todo eso, pues una cosa pues te iba llevando a la otra y nosotros siempre, claro, éramos como dos críos, ¿no? Empezamos en esto, tenía 20 y poquitos, 20 años recién cumplidos. Y más pollos que la hostia. O sea, él aún no era policía, yo era muy reciente. Y recuerdo que queremos conocer pues al de Planeta Encantado ese, a Juanjo Benítez, al de Caballo de Troya, que eso es otra historia que a lo mejor algún día os contaré, que hay tela ahí, ¿no? Y dijimos, y si no, pues vamos a los billares que nos pilla más cerca, si es que estábamos, pues vamos, echamos la moneda al aire, los billares. Dijimos, pero la mejor de 3. Claro, queríamos ir a Benítez y dejamos a la suerte. Puta moneda de los cojones, el billares acabamos, da igual la vez de que sea una moneda de tío. Te lo juro. Mi mamá, venga, que no será el momento, ya. Vamos a los billares. Mira, ahí tenéis el principio del libro. Y lo que ha pasado y muchísimas cosas que lo acompañamos y así.
Pues eso, nos hemos quedado de asesores. Nada mejor que la familia para ponerte los pies en el suelo. Era a mí. Y a él. Y mi primo y Oscar es casi como un hermano en casa. Así que preguntad cualquier cosa y anécdota que queráis, que tenemos para aburrir. Cualquier cosa que queráis saber. No sé si habéis visto algo. Sí, dale el micrófono ya. Sí, bueno, dos palabras solamente. Yo a Cristian lo conozco desde el año 2006, ¿no? A 16 años más o menos. Antes sí, pero oficialmente 2000. Cuando empezamos a investigar. Sí, se presentó, yo tenía una empresa en aquel momento, se presentó por la puerta y me dijo el tío, vámonos a los Villares. Y yo, no sé dónde es, vale. Empezó así la historia, ¿vale? Más o menos. Como ha dicho Rubén muy bien, a pesar de que la primera impresión que da es como que no sabes por dónde pillarlo, y pasó en Vendes, como habéis oído, y sin embargo al final acaba con la gente muy bien, hemos hecho muchas amistades, allá donde hemos ido a investigar. El libro representa ni un 10% creo de las investigaciones que llevamos en tanto tiempo. Por desgracia yo me he tenido que separar un poco de las investigaciones, pero siempre he podido meterme un poquito. He sido un plan más técnico, soy más de ciencias. Gracias a esto este hombre por lo menos ha podido evolucionar un poquito, porque no se hubiera vuelto muy loco. Y no, la verdad es que han sido muchos años de investigaciones muy buenas y también ha habido decepciones en ese sentido. A veces lo hemos hablado. Te esperas a encontrar las luces, te esperas a encontrar los fantasmas, las voces, pero al final sí que están ahí. Como él dice, siempre hay un más allá. Hay que salir de fuera, como para poderlo ver. No tengo pruebas, pero tengo dudas. Yo lo decía la famosa serie de Chris Carter, ¿no? La verdad está ahí fuera. Otro aplauso para él.